En octubre fueron cerca de 250 y solo en Israel, en la frontera con Gaza. Pero cada año unas 10.000 personas son secuestradas en el mundo. Para conseguir su liberación, las negociaciones, secretas y a menudo frágiles, necesitan la precisión de un cirujano y la estrategia de un ajedrecista. No siempre terminan bien o con un solo ganador. Y no todos los secuestros son iguales. En los económicos, la resolución suele ser más cuestión de tiempo que de precio, pero en el caso de los secuestros políticos o terroristas, se activan todos los factores diplomáticos y los servicios de inteligencia que comprometen a los gobiernos. Pero ¿cómo trabaja un negociador de rehenes? ¿Qué pasos hay en una negociación? ¿Y qué puede estropearlo todo? Te lo cuentan nuestros expertos. The first thing that needs to be done is to negotiate a humanitarian release for all the women, the children, and the elderly who are held by Hamas. And from the very first days of the war, I was talking to people on both sides about the possibility of this kind of negotiation. I understood that this is going to have to move very quickly into the official tracks of negotiations conducted by either the Qatari government or the Egyptian government, and I contacted people on both sides. Cada secuestro se corresponde con la personalidad del sujeto que lo ejecuta. Va a tener que mantener una actitud asertiva. En otros casos, va a tener que desplegar una suerte de empatía, falsa empatía, para hacerse con la relación. En primer lugar, el trato con las familias, ¿vale?, de los secuestrados. Es crítico que, por ejemplo, se reúna cuanto antes con el fin, por ejemplo, de transmitirles la información disponible, evitar en la medida de lo posible, por ejemplo, acudir a los medios de comunicación. It's important to understand what the parties want and what they're willing to give. I bring people who don't disagree to a room together. I work with a Palestinian colleague and we build bridges of understandings between people. El primero de ellos es el propio contacto, ¿no?, entre el negociador de una parte y el negociador de la otra. Secuestros de carácter económico, lo que se hace es ofrecer una cifra muy baja. Si, por ejemplo, estamos hablando de un secuestro de un buque mercante, pues en torno a $100.000 o $200.000 de salida. Por supuesto, la parte pirata pues va a pedir cifras de 15, de 20 millones de dólares, y a partir de ahí se inicia la negociación propiamente dicha. Each side, vis-a-vis the mediator, will play a game, and the game will be showing that they're not really interested in negotiating an agreement, that they're tough, they're willing to hold out, they have ultimate demands. What we often have in these situations is that there'll be progress and then there'll be backtracking. They become very secretive. And there's a lot of talk around the negotiations, sometimes by the people directly involved who will leak information in order to have a psychological warfare. Por ejemplo, hemos sabido que a raíz del secuestro de un mercante por parte de los hutíes en el Mar Rojo, hasta que no termine, digamos, la intervención israelí en Gaza, no van a desarrollar ninguna negociación. No es lo mismo un atracador que, como consecuencia de que ha llegado la policía, se hace fuerte en el banco y mantiene a unos rehenes. Cuando entramos en secuestros de etiología terrorista, por ejemplo, las niñas secuestradas por Boko Haram en Nigeria, ahí estamos hablando de un espectro criminal verdaderamente diferente. A criminal group holding hostages can be bought off. There's something that's material that you can give in exchange. It's not political. It doesn't cost your society a large price. In most cases where hostage negotiations are political, the political price being demanded is usually much higher than the government in power believes it can afford to pay. Cuando no se llega a un acuerdo es
o porque no hay nadie al otro lado dispuesto a pagar el rescate. Esto ha ocurrido a veces cuando secuestran, por ejemplo, tripulaciones de países del tercer mundo, o secuestran barcos de empresas que no tienen capacidad económica, o bien porque no hay voluntad política de acceder a esa petición, ¿no? Hay países, por ejemplo, que tienen muy claro que no negocian con terroristas. I've been negotiating for 8 years with Hamas to try and release the bodies of 2 Israeli soldiers. We reached a dead end in the negotiations where Hamas ultimately demanded that Israel release Palestinian prisoners who had killed Israelis, and Israel absolutely refused not to cross that line. La negociación puede resultar un verdadero desastre. Pero son negociaciones que además en un minuto pueden decaer por un disparo, un ataque no controlado. Cualquier suceso puede hacer decaer esas expectativas. Por cierto, que las víctimas de un secuestro son víctimas para siempre, porque la experiencia, cuanto más violenta haya sido, es una experiencia inolvidable.